Saludo a todos los estudiantes que han decidido tomar la materia de Evangelios Sinópticos y vamos a iniciar hoy una introducción a los Evangelios Sinópticos. Es importante, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se han denominado Evangelios Sinópticos. Sinópticos viene de la palabra griega que quiere decir igual. Entonces, entre Mateo, Marcos y Lucas, muchas cosas se repiten. Por eso lleva el nombre de Evangelios Sinópticos. En esta primera parte de la introducción a los Evangelios Sinópticos, vamos a ver el contexto básicamente del Nuevo Testamento, ¿no? Para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que ir a su contexto. En este sentido, vamos a explicar que Palestina es el lugar donde vamos a dedicar nuestro estudio. Está dividida en 3 provincias: Judea, Samaria y Galilea. Recuerden que al Señor Jesús le decían el Galileo, porque precisamente venía de este sector de Galilea, ¿no? Galilea se ha caracterizado por ser una provincia de mucha pobreza, pero la gente era muy revolucionaria, muy revoltosa. Entonces siempre esperaban al Mesías, tenían esa idea de que llegaría un Mesías liberador, que los iba a libertar del yugo, primeramente de los medo-persas, babilonios, después los medo-persas, después los griegos. Ya en el tiempo en que estamos estudiando ahora están los romanos. Los romanos están dominando Palestina y les exigen impuestos. En este sentido, Galilea va a ser un lugar de mucha resistencia, totalmente una resistencia hacia el Imperio Romano. Y Jesús venía de este contexto. Había mucha pobreza en este sector, ¿no? También, para introducirnos, hay que decir que Palestina está dividida en ciudades y aldeas. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad y una aldea? Una ciudad, como Jerusalén, Jericó, está rodeada de murallas, ¿no? Y es impenetrable, tiene un sistema de seguridad. Dentro de la ciudad hay acueductos, obviamente está el palacio donde está el rey, donde los cortesanos, la gente noble, y donde los caballos están. Entonces tiene un porcentaje mínimo de artesanos, ¿no? Se dice que el 10% de la población de toda Palestina vivía en la ciudad. Y el 90% de toda la población no vivía en las ciudades, no tenía ese acceso, entonces vivía en las aldeas. Ahora voy a definir qué es una aldea. Aproximadamente la medición de una aldea sería lo que hoy es reglamentariamente una cancha de fútbol, ¿no? Esa es la distancia de una aldea. Simplemente que la aldea está que se llama protegida por algunas piedritas, pero no es como una ciudad. En ese sentido, una aldea es penetrable por cualquier vándalo, por cualquier grupo contrario, puede penetrar, no tiene un sistema de seguridad como la ciudad. Entonces, Palestina está dividida en ciudades y aldeas y está dividida en 3 provincias: Judea, Samaria y Galilea. Lo vamos a revisar en la segunda clase, pero Palestina tiene un pequeño riachuelito, ¿no? Entonces también la gente vive de la pesca, pero en su mayoría la gente está viviendo de la producción de la tierra, ¿no? Básicamente sembraban, cosechaban y de esta manera subsistían. Un porcentaje vivía de la pesca. Entonces, ¿qué es Palestina en el siglo I? No es como Roma, no es como Corinto, no es como esas grandes ciudades como Alejandría después,
o como Atenas, no es una ciudad de primer mundo en ese entonces. Es una ciudad un poco insignificante económicamente, políticamente, ¿no? Pero el Señor se ha encarnado en esta ciudad. Básicamente es un judío, ¿no? Desde ahí cobra su importancia espiritual. La organización política estaba gobernada por el Imperio Romano, como he explicado, y el Imperio Romano le había designado a Herodes para ser rey. ¿Quién era Herodes? Era un personaje que tenía descendencia judía, pero también a la misma vez tenía descendencia pagana, ¿no? Entonces, por eso la gente no lo quería, porque tenía otras prácticas, toda esa cuestión. Entonces, también en Palestina tenía mucha autoridad el Sanedrín. El Sanedrín lo componían 70 personas, ya mayores, casadas con sabios, ¿no? Que gobernaban juntamente con Roma. El templo es uno de los lugares más, podemos decir, es uno de los lugares religiosos más que la gente va a ese lugar de todo el mundo. Anterior al siglo I, ya Palestina había experimentado llamamos con este nombre, diáspora. Diáspora. ¿Qué significa la diáspora? Dispersión. Entonces, ya antes del Nuevo Testamento, cuando Israel estaba en Babilonia, ya hubo una primera dispersión. O sea, los judíos salieron de toda Palestina y se expandieron a los confines de la tierra. Y había judíos en todo el mundo. Se dice que en el tiempo del Nuevo Testamento, mucho más del 20% eran judíos. No. Entonces, había judíos en todo el mundo. Y los judíos venían una vez al año al templo y traían su ofrenda. Entonces, el templo era un lugar importante de adoración. También, muchos de los templos en el Nuevo Testamento, en esa época, funcionaban como bancos. No había bancos como hoy conocemos, donde se puede intercambiar el dinero, cambiar o usar. El templo era básicamente también un banco, porque era seguro y la gente respetaba y no podía ser asaltado. Entonces, en el tiempo de la diáspora, cuando los judíos venían a Palestina y básicamente a Jerusalén a traer sus aportes, el emperador romano se molestó, porque traían mucho dinero. Y el emperador romano quería que el dinero se quede. Y tuvo unos altercados y después al final accedió y la gente podía venir y traer su diezmo y toda esa cuestión. Entonces, también en Palestina hay una división político-religiosa. Ahora voy a explicar qué es una división político-religiosa. O podríamos llamarlo opciones políticos-religiosas. Si usted viviera en el siglo I y despertara una mañana, entonces se chocaría con que hay opciones políticos-religiosas. Voy a presentar a 4 opciones políticos-religiosas en el siglo I y básicamente en el tiempo de los sinópticos, ¿no? 4 grupos donde usted podía decidir por uno de ellos. Están los esenios, están los fariseos. Ha debido escuchar mucho usted en el Nuevo Testamento cuando ha leído los sinópticos, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a mencionar mucho los fariseos. Ha debido escuchar de los saduceos y ha debido escuchar de los esenios, fariseos, celotes.
Hay un grupo, los herodianos, adoradores de Herodes, herodianos. Y también hay algunas religiones de misterio, que por viajes la gente entraba a Palestina, y era un grupo minoritario, así que no los consideramos, tampoco a los herodianos, pero estos serían las opciones políticos religiosas dentro de Palestina. Así que si usted despertara una mañana, tuviera que elegir entre uno de estos, porque no podía estar al centro, tenía que ser de uno de ellos. Explico los más fáciles. Primero, los saduceos. Los saduceos eran los dueños del templo, eran los sacerdotes, eran una casta social muy elevada, eran pocos, pero eran ricos. Tenían relaciones con Roma, el status quo, dejar pasar, le gustaban que las cosas estén como estén, Roma les favorecía en algún sentido y ellos favorecían a Roma, entonces eran de ese grupo minoritario, pero eran ricos, ¿no? Estaban a cargo del templo, estaban a cargo de la administración del templo y todo, eran sacerdotes, el sumo sacerdote en el tiempo del Nuevo Testamento, Caifás, toda esa cuestión. Entonces, saduceos viene de la palabra Sadoc, y Sadoc era un sacerdote de David, de ahí viene esa línea, pero ya en el Nuevo Testamento, la línea sacerdotal levítica ya se había perdido. El sacerdocio hace tiempo había entrado en una corrupción total y ni siquiera ya eran descendientes de Sadoc o de los levitas, así que el sacerdocio estaba corrupto. En ese sentido, habían perdido la línea y se dedicaban a un comercio religioso. Acuérdese que el Señor cuando viene dice, mi casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en ese sentido, los sacerdotes se dedicaban a la venta y comercio de animales y lucraban, ¿no? Básicamente. Eso podemos decir de los saduceos. Al otro grupo, un poquito, que usted conoce, ha escuchado de los fariseos. Los fariseos, si los saduceos se han encaramado en el templo, los fariseos se han encaramado en la sinagoga. Este es el templo y esta es la sinagoga. Sinagogue, en griego, sinagoga. ¿Qué significa la sinagoga? La sinagoga, sus orígenes habían sido en Babilonia. Cuando el pueblo de Dios estaba, los judíos habían sido llevados por Nabucodonosor y habían sido deportados, ahí el templo había sido destruido en esa época, estamos hablando de los libros de Esdras, de Nehemías, entonces ahí había nacido, como ya no tenían templo, había nacido la sinagoga como un lugar público para judíos, donde los niños podían educarse, podían aprender a leer el hebreo y los mayores podían aprender a tener un encuentro con Dios, una adoración a Dios y también preservar su culto. Entonces tenía una lectura bíblica, había participación de cada uno, traían un salmo, cantaban un salmo. Entonces era lo que parecido hoy es para nosotros una iglesia, ¿no? Eso era una sinagoga. Cuando ellos volvieron a reconstruir el templo, con Esdras y con Nehemías, la sinagoga no se perdió, sino que todavía se preservó. Entonces, los que comandaron la sinagoga eran los fariseos. Y estaban a cargo de la administración de la sinagoga y los ciudadanos de Palestina mandaban a sus hijos para ser enseñados en las costumbres judías, en la ley y todo eso. Y también los mayores tenían un centro donde estudiaban la palabra, o tenían salmos, cantaban, oraban a Yahvé. Y para ellos el centro era la Biblia, la ley básicamente, la ley, ¿no? ¿Cuál era la solución a la problemática que estaban pasando en el siglo I?
Roma los estaba exigiendo en impuestos y el mundo estaba yendo de mal en peor. Entonces, para ellos tenían que cumplir la ley. Y cuando todo el pueblo, toda Palestina, sería obediente a la ley, entonces Dios intervendría en la historia y toda esa cuestión. Para ellos, la salida a la problemática de Palestina era que el pueblo cumpla la ley, que viva la ley. Habían comenzado por algo bueno, la ley es espiritual, pero ellos habían caído en un letrismo, ¿no? en un servilismo al letrismo. Entonces, fariseos, ustedes saben cómo el Señor les dice, sepulcros blanqueados, todo eso. Entonces, hay estos dos grupos antagónicos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos creían en la resurrección, ¿no? Y siempre había una oposición entre estos dos grupos. Acuérdense que el apóstol Pablo, como dice Filipenses, fariseo de fariseos, ¿no? Era él un fariseo. Y bueno, no tenemos dentro de los apóstoles saduceos, pero sí tenemos fariseos. Un tercer movimiento, primeramente los celotes, pondré. Es un grupo de oposición. Si estos están enfrascados en la ley y estos están encaramados en el templo, en el sacrificio, en el culto, en la ceremonia, ellos están enfrascados en las armas, ¿no? Es un grupo revolucionario, es un grupo que está haciendo la lucha armada desde las colinas, ¿no? Desde los lugares donde no pueden entrar las tropas romanas. Entonces, desde ahí están esperando a las compañías romanas y los atacan y les hacen la lucha, una guerrilla de guerrillas, ¿no? Para ellos la salida era derrotar a Roma, ¿no? Y tenían muchos adherentes, ¿no? Y obviamente Pedro era celote, que se llama, ¿se acuerdan de un discípulo que le bajó la oreja antes cuando Jesús estaba en el Getsemaní, estaba siendo entregado? Muchos de sus discípulos tenían esta inclinación a este grupo celote. Entonces era un grupo rebelde, revolucionario. Para ellos la salida era las armas. Para ellos era la salida cumplir la ley. Para ellos tenían relaciones con Roma. No. Él estaba bien como estaba. Los esenios es un grupo de escape, es un grupo escapista. Como los saduceos estaban en corrupción, el templo había caído en corrupción, los fariseos habían caído en un cumplimiento hipócrita de la ley, en un servilismo a la letra. Entonces, y los celotes habían caído en las armas. Entonces, la única salida para los esenios era escapar de la corrupta Palestina, del falso culto a Yahvé, y establecer un nuevo culto, establecer una nueva Palestina, una nueva, o ser los nuevos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ellos la única alternativa era escapar, y se fueron al desierto. Y habitaron en el desierto en comunidades, muchas veces eran puros varones, y en algunos hubieron esposos e hijos y criaron. Entonces, pero son comunidades que han escapado al desierto y en el desierto han poblado, han vivido, y de ellos hoy tenemos documentos fascinantes, ¿no? Ellos obviamente han dejado sus escritos y ¿qué se llama? Hace más de 100 años se ha descubierto los rollos del Qumran, y sus descubrimientos nos han hablado de los esenios, ¿no? Por lo menos tenemos de ellos escritos como manual de regla, manual de disciplina, tenemos manual de guerra. Estos dos escritos, el manual de disciplina nos dice que para ser un esenio uno tenía que estar 7 años. Después de los 7 años, después de ser probado,
entraba al grupo y lo bautizaban. Antes de Juan el Bautista, es el primer grupo que comienza a bautizar. Obviamente puede haber más anterior a los esenios, pero de los que yo personalmente conozco, los esenios son los primeros que bautizan, no como como el bautismo como un rito de purificación. Entonces, en ese sentido, se bautizaban después de 7 años y traían todas sus propiedades, lo vendían en Jerusalén porque estaba corrupto y traían al desierto y lo compartían en todo. Así que no fueron los primeros, los discípulos de Hechos capítulo 2, 3, los primeros que... No, los esenios ya lo hicieron. Entonces, ¿y qué nos dice eso? Su libro que han dejado, Manual de Disciplina. Eran un grupo muy ascético, oraban, se levantaban en la madrugada, plantaban, vivían del sembradío, de las bestias, de las vacas. Entonces, era pero un grupo muy sacerdotal que buscaba a Dios. Y en algunos no se casaban, a otros permitían las familias, toda esa cuestión. Su otro libro, Manual de Geza, ellos hablan que pronto va a venir un final cósmico, donde los hijos de la luz van a enfrentar a los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces, y se va a dar este choque cósmico entre los hijos de la luz, representados por los esenios, y los hijos de las tinieblas, representados por Roma. Y esto va a tener un final porque va a llegar un Mesías, ¿no? En sus escritos están hablando de 2 Mesías. Un Mesías sacerdotal, de la línea sacerdotal. Pero también están hablando de otro Mesías, ¿no? Como si hubiera 2 Mesías, pero le llaman Maestro de Justicia. Maestro de Justicia. Va a llegar un Maestro de Justicia del cielo y él va a intervenir. Si se dan cuenta ustedes, estos documentos son más antiguos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que todo el Nuevo Testamento. Entonces, ya aunque no son inspirados estos documentos, pero ya como que estaban intuyendo que el Señor iba a venir, todo eso, aunque no era de una forma como nosotros conocemos. Entonces, y también tenemos los rollos del Qumran en 12 cuevas. En 12 cuevas se ha encontrado un material que ha tardado más de medio siglo en traducirse. Hasta el día de hoy podemos decir que se ha traducido totalmente. Algunos dicen deberían apurarse, pero se ha tardado 50 años en traducirse. 12 cuevas. 12 cuevas de los esenios. De esas 12 cuevas se ha recuperado los 38 libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Ruth, del libro de Esther. Entonces, y aparte nos da estos libros del Qumran, nos da un contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahora podemos entender que aquí hay una literatura sobre Mateo 5. El Sermón del Monte, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Es un formato que tenemos en los rollos del Qumran, ¿no? Entonces, yo por mucho tiempo he creído que Jesucristo, Él ha innovado ese estilo de bienaventurado, pero es un formato que lo tenían hace tiempo ya. Entonces, algunos principios éticos sobre, por ejemplo, no se puede permitir el divorcio. Lo tenían los qumramitas o los esenios, ya lo tenían bien marcado. Y Jesús, como está en esa línea, se puede decir que Juan el Bautista, todo da a pensar de que ha estado con los esenios. Tiene ese tinte de esenio, tiene podemos decir que tiene esa marca de los esenios, ¿no? Flavio Josefo, un historiador de los tiempos de esta época, él ha estado con los esenios, ¿no? Y nos narra la vida de los esenios. Tenemos 2 libros de Flavio Josefo, Geza contra los judíos y Antigüedades.
Lo pueden encontrar en internet. Entonces, él nos va a narrar un poquito cómo era esta cuestión. Pero estas 12 cuevas y el material que tenemos hoy es fascinante. O sea, lo que no tenían hace 100 años, hoy podemos decir, tenemos el contexto para interpretar el Nuevo Testamento. Podemos entenderlo mucho mejor a los evangelios leyendo el contexto del Nuevo Testamento. En ese sentido, podemos decir que en esta primera introducción hemos visto Palestina con sus 3 provincias, hemos visto Palestina siendo dominada por distintos imperios, primeramente el babilonio, el medo-persa, el imperio griego y por último, en el tiempo de Jesús, el imperio romano. Después hemos visto las opciones políticos religiosas, los esenios, los saduceos, y como grupos minoritarios, los que se llaman los herodianos y los publicanos, y por ahí se me escapa un grupo minoritario, pero que no tiene mucha resonancia en los evangelios sinópticos. Esto sería una introducción a los evangelios sinópticos. Entonces, en la próxima clase vamos a estar ya introduciéndonos al libro de Mateo, luego vamos a estar con el libro de Marcos y luego vamos a estar con el libro de Lucas. Esto más explico para concluir, como introducción a los sinópticos. ¿Por qué 3 evangelios? ¿Por qué no solo uno? Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué Jesús no ha escrito su evangelio? Mejor, Jesús debía escribir, hubiera sido mejor. Pero le ha placido a Dios no escribir un evangelio, ni Jesús, no. Y usted se preguntará en su casa, ¿y desde cuándo se han escrito los evangelios? Aproximadamente el primer evangelio que se escribe es 30 años 30, 32, está ahí la cosa, 35, después de que Jesucristo muere. Jesucristo muere a los 33 años, entonces súmele 33. Básicamente, el primer libro que es de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no es ni Mateo, que sí era apóstol del Señor, claro, sí era discípulo del Señor. No así Marcos ni tampoco Lucas, pero sí Mateo y Juan sí han sido llamados por el Señor, han sido discípulos del Señor. Entonces, no ha sido ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino el primer evangelio que tiene circulación en la iglesia primitiva es Marcos. Aproximadamente al 63, 64 después de Cristo, comienza a circular el libro de Marcos. Yo digo 64, otros textos dicen 70. No hay un orden, no podemos asegurar, esta es la fecha, pero aproximadamente podemos decir entre estas fechas. Surge Marcos, su evangelio. ¿Quién era Marcos? Marcos era sobrino de Bernabé y su mamá se llamaba María. Y en su casa hacían reuniones, cultos. Entonces, Marcos tiene relación primeramente con Pablo, porque con Bernabé van a la misión y en Chipre él se desanima, se vuelve y después Pablo ya no lo quiere utilizar más. Pero Marcos tiene relación con Pedro. ¿De dónde ha sacado la investigación, los documentos de su evangelio? Básicamente de Pedro. Y Pedro era discípulo ocular, testigo ocular del Señor. En ese sentido, él es el primero en organizar su evangelio, la vivencia de nuestro Señor, podemos decir, de una manera cronológica, temática, comienza porque ve que las iglesias necesitan un documento de la vida del Señor, ¿no? Entonces, y estos
estos evangelios van a suplir las necesidades de la iglesia. Marcos va a ser escrito a los romanos. Lucas va a llenar la necesidad de los griegos. Y Mateo va a llenar la necesidad de los judíos, cristianos, judíos, etc. Si se dan cuenta, llenan las necesidades. Estos evangelios sinópticos están escritos en su época para llenar la necesidad espiritual de estos contextos, judío, romano y griego. En ese sentido, Marcos es el primero en tener circulación en la iglesia. Obviamente Mateo tiene acceso a Marcos y Lucas tiene acceso, no vamos a decir que se han copiado. Tienen mucha relación, son similares, pero organizan de diferente manera, ¿no? En algunas cosas ponen las cosas por igual. Por ejemplo, la crucifixión, la resurrección, todos los tres son iguales. En algunas cositas un poquito más lo aumentan, lo que el otro no ha detallado bien, él lo detalla mucho mejor, ¿no? Y las cosas seguramente que él lo ha tomado, él ya no lo va a repetir, o lo aumenta, o lo profundiza en ese sentido, ¿no? Son tres evangelios llenando tres contextos de esa época. A esto llamamos sinopsis o evangelios sinópticos. ¿Y de dónde ha sacado Marcos su material? Esa es la otra pregunta que tenemos que hacernos. Podemos catalogar como teorías. No podemos asegurar específicamente Marcos ha sacado de acá, pero decimos que Marcos ha sacado su material de un documento que se llama documento Q, o en alemán documento Quelle. Este documento Q contenía las palabras más importantes de Jesús, ¿no? Era un documento sin autor, ¿no? Pero este documento estaba circulando en las iglesias del primer siglo. Después de que Jesucristo había muerto, este documento se llama los dichos del Señor. Dichos del Señor. Esto es una teoría, no estoy aseverando que es así, pero es la que se estudia. Se dice que el documento Q, Dichos del Señor, circulaba en la iglesia y obviamente Marcos ha tenido acceso a eso y ahí estaban los dichos más importantes, parábolas, sucesos, milagros y Marcos lo ha organizado y ha tenido información de Pedro y ha organizado su evangelio de esta manera. Y Mateo ha accedido a eso y Lucas también, claro, Mateo también, él es discípulo, él ha visto las cosas que ha hecho el Señor. Entonces, obviamente, su evangelio es un poquito más completo. Él tiene 16 capítulos, él tiene mucho más, él es un historiador, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la riqueza de cada uno de estos evangelios en las próximas clases. Eso sería, mis estimados estudiantes de Evangelio Sinóptico, como una primera introducción a esta asignatura. Muchas gracias. Hasta la próxima.